Un cordial saludo. Soy Guido Aguilar Grados, doctor en Derecho y docente en EGACAR, Escuela de Derecho en Lima, Perú. Quisiera, en este primer minuto de mi intervención, realizar una expresión de gratitud al Instituto Panamericano de Derecho Procesal por esta cordial invitación. En primer lugar, al presidente honorario, el doctor Adolfo Alvarado Belloso. En segundo lugar, al doctor Jorge Federico Lee de Panamá, presidente, y de manera muy especial al capítulo Chile, en la persona de su presidente Remberto Valdés, y al mismo tiempo de agradecerle, felicitarlo por esta enorme iniciativa que, en la finalización de un año pandémico, realizar un encuentro panamericano de derecho procesal, es decir, que ni siquiera los temas de salubridad puedan detener el repensar el derecho en la academia. Dicho esto, el tema que nosotros hemos podido escoger dentro de la temática presentada es algo que está relacionado a las partes procesales, pero visto desde una óptica probablemente distinta a la óptica clásica que se ve. Y es por ello que hemos titulado La contaminación procesal en el siglo XXI. El término contaminación es uno de los términos más usados, sobre todo en lo que va del siglo XXI, cuando en nuestros países, en Latinoamérica, se han venido desarrollando las diferentes reformas procesales en el ámbito penal sobre todo, cuidando que el sistema adversarial justamente se soporte en que el juez no sea contaminado por los intereses de alguna de las partes. Sin embargo, a lo largo de todo el siglo XX, una de las temáticas más importantes y uno de los desafíos permanentes que ha tenido el derecho procesal es justamente el que esa contaminación ha venido dada a nuestro criterio desde tres ángulos y que han sido los desafíos, las luchas, los objetivos desde diferentes ámbitos del derecho procesal. ¿Cuáles son estos ámbitos contaminantes del derecho procesal en el siglo XX para así poder entender dónde radica la novedad en el siglo XXI? El primero, el legislador, pero el legislador desde su papel técnico, es decir, desde el momento que va a elaborar la norma procesal, aquella norma procesal que casi siempre en nuestros países va a tener como el centro de todo el sistema planetario jurídico al juez, estableciendo definitivamente labores que no le pertenecen, sobre todo cuando suplanta a las partes. Entonces aquí tenemos un primer gran desafío que, insisto, se ha dado a lo largo de todo el siglo pasado. Una segunda forma de contaminación, nuevamente aterrizamos en el legislador, pero ya no en la labor técnica, sino en la labor política, sobre todo en aquellos países donde es el legislador el que elige a los miembros del poder judicial o el poder jurisdiccional. Entonces, a partir de acá, uno de los grandes temores que ha sido prácticamente la base de todos los debates y discusiones y desconfianzas que se ha dado en el sector justicia es la politización de la justicia. Esto es, el que los diferentes jueces que son elegidos por el legislador queden prácticamente hipotecada su voluntad a los intereses del poder político. Y en tercer lugar ya viene la influencia del Ejecutivo, la influencia gubernativa, con lo que en algún momento, parafraseando a Bauman, se ha dado a denominar los llamados jueces líquidos. Es decir, el líquido es aquella sustancia que toma la forma del cuerpo que lo contiene. Y así se ha denominado al actuar, al proceder, a la performance de muchos jueces que, según quién esté en el gobierno, según la predominancia ideológica, van también guiando sus fallos más trascendentes, los casos más paradigmáticos, los denominados jueces líquidos. Y esto es lo que se ha dado en la Italia fascista, en la Alemania nazi, y lo podemos ver multiplicado en diferentes puntos del planiferio. Para resumir, ¿dónde es que radica la contaminación procesal del siglo XX? Fundamentalmente en tres factores. Primero, en la imparcialidad.
siempre van a haber fuerzas que van a mover el vértice superior del triángulo procesal. Segundo, que vamos a encontrar un control interpoderes, pero un control relativo, un control débil. Y en tercer lugar, que esto siempre se ha dado a nivel nacional, es decir, se ha dado como problemas endógenos, de tal manera que ha quedado dentro del país y muchas veces esto, que es algo irregular, se ha convertido en hábito. ¿Dónde viene el gran cambio con respecto de la contaminación procesal en el siglo XXI? Primero, con el ingreso de fuerzas de impacto. Esas fuerzas de impacto generalmente van a ser, en segundo lugar, poderes descontrolados, poderes que no aparecen, a diferencia de los clásicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que aparecen con frenos, con reparto del poder en nuestros textos constitucionales. Aquí no, como son, por ejemplo, el poder económico, el poder mediático, el poder político. Y por último, que va a tener una connotación supranacional. Esto es, lo que antes era solamente de manera endógena, hoy tiene un alcance supranacional, que son justamente los factores que vamos a analizar. Entonces, ¿dónde radica, dónde descansa la contaminación procesal en el siglo XXI? En primer lugar, en la denominada justicia mediática. Esto es, no solamente la presencia de la prensa escrita, televisiva, radial, sino ahora multiplicada a la enésima potencia por las redes sociales, de tal manera que pueden realizar su labor ya no informativa, ya no formadora, sino irse a los antípodas, una labor desinformativa, una labor deformadora, a tal punto que se ha llegado a establecer una invisible medida cautelar mediática. Esto es, señalan la apariencia de un delito, comienzan a establecer una opinión prejuzgando, esto es, sin que se escuche a la otra parte, luego piden una sanción inmediata y, por ejemplo, en el ámbito penal termina con una prisión preventiva. A esto de acá es, obviamente, al tener la posibilidad de extender esta información, su información, termina siendo finalmente una justicia pilática, es decir, una justicia apoyada por la opinión pública a la que ellos mismos alimentaron con información. Por eso el nombre de justicia pilática. ¿A quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás. Entonces, que se libere a Barrabás. Parece extraño y hasta frustrante que habiendo pasado 200 años de que nuestros países han obtenido sus inicios como república, o hace más de 100 años que el derecho procesal adquirió realmente el carnet de ciudadanía, sigamos teniendo escenas repetidas de cuando el debido proceso era algo inexistente o era una utopía. Un segundo punto que se da y que reafirma esta circunstancia es el denominado lawfare. Es decir, si en el siglo XX se temía la politización de la justicia, hoy el lawfare significa la judicialización de la política. Esto es, ¿cómo me deshago de mi enemigo político? ¿Cómo me deshago de mi contendiente? Y se usa lo que lamentablemente se daba a inicios de nuestros tiempos republicanos, quitándole la libertad. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Nicaragua y en Bolivia son los ejemplos, si se quiere, más nítidos de esta situación en la cual la judicialización de la política socava los cimientos más profundos de lo que viene a ser un Estado constitucional de derecho. Y por último, la participación supranacional. Primero la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales todavía no nos deja la sensación de ser una labor absolutamente positiva. Más bien presenta una suerte de claroscuro en su labor. Esto es, la Comisión Interamericana por un momento es acusada de estar ideologizada predominantemente por ONGs, y en el caso de la Corte pareciera que ya es tiempo, por ejemplo, de variar en la forma del nombramiento de los magistrados. Esto es, cuando se nombran a los primeros magistrados para la Corte, allá por el año de 1978, la mayoría de los países estaba en gobiernos de facto, de tal manera que, claro, los pocos países que vivían en democracia tenían que elegir a su presidente.
¿no? El presidente era quien elegía al juez de la corte. Hoy día ya es otro escenario. Y entonces la decisión no puede ser voluntarista, no puede ser política, no puede ser lobista. Por otro lado, también la Corte Interamericana ha realizado visitas in loco, ha determinado algunas medidas provisionales y a pesar de que ha señalado que en sus sentencias no solamente importa la res judicata, sino también la res interpretata, esto es, que la ratio decidendi alcanza a los 20 países que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, parece no ser suficiente. Parece no ser suficiente y las estadísticas a nivel supranacional así lo demuestran. Hasta el momento en que se realiza esta presentación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expedido 430 sentencias, 430 casos contenciosos, siendo los dos primeros países que lideran el número de condenas Perú y Colombia. Y sin embargo, cuando podría pensarse que estas sanciones son por temas de lucha antisubversivo, lucha contra la guerrilla, contra el narcotráfico, no es así. La mayor parte de condenas son porque se vulneran los llamados derechos de justicia. Una nueva contaminación que nos llega cuando aún no hemos terminado la contaminación del siglo XX, nos llega esto en el siglo XXI y por lo tanto los desafíos son mucho más grandes y tenemos que reforzar desde cada uno de los ámbitos en que nos desempeñemos. Nuevamente, muchísimas gracias al Instituto Panamericano de Derecho Procesal por la invitación. Un abrazo Inca a todos.